Traigo esta voz que florece su cantar en la fuerza de mujeres que sueñan. Desde los pueblos, desde la originalidad de donde somos, vamos a ofrecer a nuestros espíritus para que nos dé más sabiduría, para que nos dé más fuerza. Desde la colectividad, te vamos a ofrendar por toda esta madre naturaleza que nos ha brindado. Aquí tenemos las tulpas, el territorio, todo lo que hay dentro del territorio y para la supervivencia de la vida. Un saludo muy especial para todas ustedes y para todos los jóvenes, nuestros mayores y mayoras, para las mujeres que hoy tejen el pensamiento, la sabiduría y tejen también la resistencia por la defensa de la paz, que hoy estamos en ese progreso en nuestro territorio como Colombia. Y están todas las hermanas del continente de diferentes pueblos indígenas que hoy hacen parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. Son 23 países que hacemos parte de este enlace, de 36 organizaciones indígenas, tanto solo de mujeres como organizaciones mixtas. Por eso hoy el enlace está en nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia. Nos encontramos en el Festival Internacional de Arte de Mujeres Indígenas de las Américas. Contamos con participación de mujeres con mucha injerencia en sus países, desde Canadá hasta la Patagonia. Estamos celebrando también el arte como camino de visibilización de derechos, de sanación, también como camino de conquista y incidencia en espacios internacionales, nacionales y locales. Aplaudir. Somos los hijos del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Bueno, las mujeres indígenas invitadas que pues ahora están visitando nuestro país, muchas de ellas por primera vez, están contentas también visibilizando las situaciones territoriales que tienen en sus países y viendo esto como una posibilidad de poder continuar con un proceso de visibilizar el arte indígena, de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas y de visibilizar también un camino de reivindicación en donde los derechos de las mujeres indígenas cada vez están siendo, así como son un esfuerzo, también están siendo una lucha que continúa siendo un reto para todas las mujeres indígenas del continente. Como mujeres indígenas estamos felices de venir a acompañar este espacio, este momento, un momento en que no es casual que nosotras como mujeres celebremos la inspiración, la creación y la proyección de nuestros pueblos a través de cada uno de los trabajos que elaboramos con nuestras manos, inspiradas desde el corazón y creando con la razón que nos da nuestro pensar, nuestro saber, y que eso tiene un valor fundamental que es la raíz del pensamiento y el conocimiento de cada uno de los pueblos originarios que hoy nos encontramos aquí. La fortaleza de la identidad. Yo siempre digo que terminó el tiempo del guerrero. Ahora es el tiempo del amor y eso lo va a llevar adelante la energía femenina a nosotros, que en este momento somos mujeres, en este momento de la vida, de la tierra, y nos va a tocar restaurar con nuestro amor, nuestra paciencia, nuestro cariño, con la magia que tienen las madres, porque las madres tienen magia. Ahí es donde nosotros vamos a tener que trabajar. Nosotros como mujeres nos manifestamos y estamos aquí presentes y seguiremos presentes para seguir luchando por la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos. Si nosotros queremos el futuro de nuestra gente, necesitamos generar acciones de sanación, de reconstrucción que la Madre Tierra está gritando. Y hay que hacer esas acciones de sanación. Las mujeres, ¿cuál es nuestro rol y nuestro papel dentro de este proceso? Somos
cuáles de las semillas tradicionales somos las que conservamos en el futuro con nuestras abuelas, las semillas tradicionales, y eso va a evitar que los transgénicos entren al territorio, en cualquier territorio, así sea Amazonía o no sea Amazonía. Todos los derechos que ha conquistado el movimiento indígena en Colombia y creo que en Latinoamérica tienen que ver también con las mujeres. Y pocas veces se dice, no los derechos solamente de las mujeres, sino los derechos para todos los pueblos indígenas. Nosotros las mujeres somos violentadas por ser pueblos indígenas. Es uno. Y otro por ser mujer. Y otro por ser pobre. Porque nuestra triplemente nos violenta nuestros derechos. Nos discrimina de esa forma. Que nos roban el agua, nos contaminan el agua. Y para las empresas, bien, gracias, ellos van aumentando sus fondos, sus financiamientos, mientras que los pueblos indígenas estamos quedando en la extrema pobreza y sobre todo sin el vital recurso que es el agua de la vida. Esos territorios que también nosotras como mujeres somos territorio y somos la vida y la garantía de la pervivencia y persistencia de los pueblos indígenas. Estamos aquí de pasadita, nadie es eterno, ¿no? El arte sí es eterno, el arte va a sobrevivir en todas las generaciones, pero nosotros como seres humanos estamos muy de pasadita aquí y debemos aprender a sembrar cosas bonitas para las demás generaciones. Muchas gracias. La experiencia acá ha sido muy bonita porque han venido mujeres de diferentes países que han estado haciendo diferentes procesos de resistencia y es un aprendizaje, ¿no? El compartir con estas mujeres lo llenan a uno de mucha más esperanza. Es un tejido que venimos haciendo desde diferentes partes del mundo y que esto es algo que debe continuar. Trabajo como poeta es un trabajo creativo que llevo haciendo más o menos 20 años. Hay una necesidad de reescribir, reinventar y resignificar mi propia historia, por eso lo hago. Lo hago desde la lengua y lo traduzco al español para que, bueno, como lengua franca el español, pues la gente lo puede entender. Palabras que cantan al son del río, que juegan a ser lluvia, que evocan al viento, que mueven montañas, que sueltan lágrimas. Palabras que arrancan una sonrisa, palabras que fecundan, palabras que navegan, palabras, palabras, palabras. Tipang hatuts, ujan balutubul king, yoko muka shilingkaha. Somos las hijas del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y creciendo nuestras vidas, somos raíz. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz. Porque las mujeres no trabajamos en la paz desde ahora, que hoy nuestro país ha firmado, sino que a diario, en el fogón, en el tejido, en la educación de nuestros hijos, sembramos la paz día a día en nuestra cotidianidad. El arte es la vida de la cultura y la cultura es la transmisión del conocimiento y es allí donde está la raíz de la vida de cualquier pueblo indígena. Creo que para los pueblos indígenas hablar del arte, hablar de la memoria, es hablar de la resistencia. La memoria, el arte nos ayudan a mantener vivos esos recuerdos que han causado mucho dolor, han causado mucho daño a los pueblos de la Gran América.
no utilizamos más la palabra artesanía, ni folcloricemos nuestro arte. Es arte indígena y a través de ese arte se mantiene identidad, se mantiene historia, se mantiene conocimiento y se mantiene diversidad. Y yo creo que el arte que hacemos es una manera de decir basta a eso, y también decir que podemos decir ese basta no de una manera violenta, sino de una manera en donde expresamos que en medio de todo este dolor pues también hay mucho amor. Queremos regresar a esa armonía que nos han quitado. El hecho de ser mujer ya es una palabra súper grande. Nosotras miramos y esa intuición que tenemos nos lleva un poco más allá a mirar la vida, los contextos, los entornos, y el amor que tenemos por lo que hacemos lo llevamos un poco más allá, lo llevamos a límites que tal vez muchos no pensaban, y eso hace que transformemos personas, espacios, hábitos, y que las costumbres que nosotros llevemos los llevamos aquí en el corazón y lo transmitimos con todo el amor que podemos. Creo que la invitación de poder unir nuestras voces, unir nuestra palabra, nuestro conocimiento, pues de cierta manera nos ayuda a construir, nos permite vincular nuestras luchas, y en mi caso a través del canto pues logro también conectar, poder intercambiar y poder fortalecer de alguna manera nuestros sentires. Estos encuentros nos fortalecen porque ahí te das cuenta que el trabajo que te ha tocado hacer en bien de los pueblos, de nuestros hermanos, tiene su razón de ser, y encuentras mujeres luchadoras con distintas capacidades, con distintas formas de expresión, distintas formas de arte, ya sea tejiendo o ya sea las distintas maneras, la pintura, la música, y cómo ellas se expresan el sentir de todas nosotras, porque cuando se expresa una mujer indígena, expresa por todas. Bueno, este festival también nos ha permitido articular acciones con otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, indígenas y de diferentes países, en los que podamos también hacer presencia con unas réplicas de este Festival de Arte Internacional. Así que se nos esperan posiblemente tener presencia también en otros países de Centroamérica, de Sudamérica, incluido Argentina, Chile, Uruguay, y por supuesto también nos preparamos para un reto de incidencia internacional en Norteamérica. De la mesa.